Preparamos algunos disparadores, ¿sí? La idea es hacer unas preguntas bien focalizadas y arrancamos con algo de Chaplin, que yo desde Chile que no lo entiendo. ¿Sí? No lo entiendo, pero Alejandro, explícanos, ¿qué Bueno, es esto? es una forma gráfica de ver un poco lo que explicaron Emiliano y Manuel. Si alguno se acuerda y ha leído en la década de los 80 las grandes revistas de IT, tipo la revista Byte o la Compute o la Popular Computing, va a ver que las publicidades que había en esa época eran las de la Macintosh o en realidad del Apple II, de la IBM Junior, de la Commodore 64, había más, la Atari, la Spectrum. Y en ese, digamos, y esas máquinas eran máquinas que tenían un hardware completamente hecho por el fabricante e incluso en algunos casos ni siquiera sistema operativo, directamente tenían las aplicaciones corriendo sobre la máquina. Y había una dependencia total entre software y hardware. Uno compraba la Apple y tenía que comprar la disquetera Apple, el mouse Apple, el monitor Apple, todo el software hecho para Apple. Y lo mismo pasaba con las Commodore, las Spectrum. O sea, era completamente lineal la relación de hardware y software. Y en algún momento, ¿qué pasó? En algún momento, una de esas arquitecturas realmente empezó a evolucionar más que las otras, que fue la de IBM, empezaron los clones, ¿no? Las IBM compatibles, y en algún momento se empezaron a estandarizar esas capas y se empezaron a separar. Y esto es justamente una analogía de lo que va a estar pasando con SDN, con Software Defined Networking. Se separó la capa de hardware y hoy tenemos un hardware que no importa el vendor, digamos, hoy se consigue una PC, digamos, basada en Intel, digamos, lo que sería lo que antes se llamaba una IBM compatible o un clon, y ese hardware estandarizado, sobre ese hardware hoy corren más de un sistema operativo. Hoy le podemos poner un Linux, le podemos poner sistemas operativos de Apple, le podemos poner obviamente Windows, y hay una capa superior que se creó, que también es muy interesante, que es la capa de las aplicaciones, que están programadas para esos sistemas operativos. Y yo creo que es el último efecto que se generó en esta analogía, que es el advenimiento de los application stores, que no es un concepto tan nuevo tampoco, existe hace mucho, o existió durante mucho tiempo el Windows Marketplace, que se llamaba, pero realmente el que disparó que las application stores sean lo que soy es Apple en el 2008, cuando lanza el App Store, que estaba pensado para sus dispositivos móviles, pero que después lo llevó incluso a sus equipos desktop y notebooks, ¿no? Entonces hoy tenemos esas tres capas bien definidas, o sea, de la década de los 80, donde teníamos computadoras totalmente fijas en lo que es hardware y software, a lo que es hoy, donde tenemos una capa de software, una capa de control y una capa de hardware bien diferenciadas. Ese mismo efecto, digamos, eso que le llevó a la computación personal varios años, décadas quizás, es digamos, la analogía con lo que va a pasar con SDN. Bueno, empecemos la primera pregunta, sigue en desarrollo, focalizado. Hay cosas que se van a repetir en cada uno de los bloques, pero está bueno. ¿Qué es SDN? Software Defined Network. Bueno, justamente lo que explicaban un poco Manuel y Emiliano es Software Defined Networks es separar la capa de control. La definición clásica es separar la capa de control de la capa de forwarding de paquetes o de la capa de envío de paquetes. O sea, separamos el hardware que está haciendo el trabajo pesado, que es el que está enviando paquetes, procesando paquetes, de una capa de control, que es una capa que va por ejemplo, a manejar el ruteo, a manejar los protocolos, a manejar la funcionalidad que tenga toda esa capa de hardware que queda por abajo. Entonces, estamos haciendo esta separación que ya ocurrió en el negocio o en el mercado de la computación personal, pero que no había sucedido hasta hoy en el networking. Ok, o sea, sacar la parte del cerebro, centralizarla de alguna manera. Y te quiero saltar una pregunta más a vos, Norberto, que es porque se confunde a veces que esto es solamente OpenFlow o OpenStack, que son dos productos, y entiendo que la postura de Cisco, la visión de Cisco, es un poco más que esos dos productos open source, ¿no? Sí, la verdad que bueno, Martín Casado, que fue digamos, el padre o el precursor de todas estas tecnologías, él fundó su propia empresa y ya es millonario, por decirlo de alguna forma, creó este concepto de SDN y, como bien decían, es la separación de todo lo que es el plano de control, que hoy están embebidos en los equipos, y el plano de forwarding, que están todos pegados en un mismo hardware y hasta en un mismo ASIC, y separarlos en dos capas diferentes. Entonces, obviamente, esta separación de los planos de control y de los planos de datos, de alguna manera esa comunicación que existía internamente en estos ASIC, obviamente hay que llevarla por fuera.
acá entra en juego, obviamente, esta palabrita que vos me nombrabas, que es OpenFlow. OpenFlow, en definitiva, es un protocolo, ¿sí?, que me va a permitir que haya una comunicación entre esta capa de control y esta capa de datos. Pero, como bien vemos acá, SDN es un paraguas y a veces no hay que confundir los roles. Digamos, OpenFlow no es SDN, es una parte integrante, es un subconjunto dentro de lo que se conoce SDN. SDN es esta separación de capas. Y así como existe el concepto de OpenFlow como mecanismo digamos, de intercambio de comunicación entre la parte de control y la parte de datos, bueno, existen otras variantes y existen otras palabras que también se las asocian a SDN y que realmente no son una definición, sino que son un conjunto. Por ejemplo, se habla mucho de Open Daylight, que definitivamente es un controlador de red que hace, digamos, que está dentro de este paraguas de SDN. Por el lado de Cisco tenemos algo que se llama OnePK, que es abrir el sistema operativo y dejarles APIs, digamos, interfaces de programación para que podamos influenciar en cosas dentro del equipo. También hablamos de Network Forwarding and Virtualization, también hablamos de Network Overlays, ¿sí?, que son estas, digamos, que uno parece que tiene una red propia y en realidad está compartida. Entonces, hay que entender muy bien, SDN es este paraguas, es este concepto, y dentro de este concepto empiezan a aparecer subconjuntos de cosas que hacen a, digamos, la película completa. Y por eso viene el dibujo del elefante, porque dependiendo de cada persona, de lo que, digamos, si les tapamos los ojos de una persona y empezamos a tocar cosas, probablemente estemos tocando el mismo elefante como se ve acá, pero para alguno, si está tocando la cola, puede decir que es una cuerda, si está tocando una pierna, puede decir que es un tronco, si está tocando la oreja, puede decir que es un ventilador, y así sucesivamente. Entonces, hay que separar muy bien las cosas y no mezclar y confundirse, ¿no? Norberto, en esta compra del elefante que hablamos, yo preparé otra pregunta que es ¿por qué la arquitectura? ¿Cuál es el por qué la relación del SDN ahora? ¿Sí? ¿Hay algunos condicionamientos de mercado o unas tendencias de mercado? Sí, se tocó justamente en la charla anterior, que es, hay un concepto que se llama time to value. El time to value es, desde que yo tengo una propuesta de valor, ¿cuánto tiempo pasa hasta que puedo implementar esta propuesta de valor y que empiece a ser productiva? Entonces se nota mucho que el time to value, por ejemplo, y donde se ve más fuertemente el concepto de SDN es en los centros de datos, en los data centers, en el cual alguien necesita montar un servicio, ya sea de forma permanente o temporal, en un tiempo muy corto. Entonces, SDN lo que me permite o me agrega el valor es que yo al abstraer todas estas capas y a través de unas consolas de orquestación puedo brindar este servicio en un tiempo mucho más corto que si tuviera que salir a comprar nuevo hardware, instalar los sistemas operativos, probar las aplicaciones. Entonces, todo ese tiempo en el que empiezo a ser productivo, bajo el concepto de SDN lo puedo acortar y puedo empezar a ir al mercado a producir de una manera más eficiente y más rápida. Y así como se ve este concepto en el data center, también lo podemos extrapolar a un proveedor de servicio. También se habló de los routers virtuales o dispositivos virtuales. La tendencia a futuro es que hoy lo que conocemos como nuestro cable modem, como nuestro modem ADSL y demás, simplemente sea un cable y todo ese hardware que antes nos venían a instalar a nosotros en nuestra casa, ya no lo tengamos más. Tengamos simplemente un cable y todo eso se mueva, ¿sí?, a los centros de datos de los proveedores de servicio. Entonces, para el proveedor de servicio, también esta arquitectura de SDN le va a representar en poder salir al mercado con nuevos servicios de una forma más rápida, efectiva y obviamente de una manera más económica. Y para ver la tercer pata de esto, qué pasa dentro de las empresas, si sabemos qué pasa en el data center, en el proveedor de servicio, ¿dónde puedo aplicar esto dentro de las empresas? Uno de los problemas que hay hoy en las empresas es cuando justamente nuevos servicios. Imaginémonos que hoy tengo una solución de voz sobre IP corriendo sobre nuestras redes empresariales. El día de mañana aparece un nuevo proyecto y en vez de ser solamente comunicaciones de voz, pasan a ser comunicaciones de video. También vimos la tendencia que el video va a ser... 2/3 del mercado, correcto. Exactamente. Entonces, por ejemplo, nosotros en Cisco... Básicamente son todas comunicaciones de video. Ya el concepto de telefonía desapareció. Entonces, cuando quiero hacer una implementación de eso, obviamente que me afecta a toda la red, desde el data center hasta el mismo desktop. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a provisionar
probablemente anchos de banda, calidades de servicio. Y esas son tareas que a lo mejor hoy, con las arquitecturas actuales, requiero que vaya equipo por equipo, haciendo tareas repetitivas y que le quitan mucho tiempo de innovación a la gente de IT. Sí, entonces SDN también va a aplicar ahí, probablemente no como en este modelo en el cual tengo el cerebro por un lado y el forwarding por el otro, sino más bien en el modelo híbrido que se ve del lado, digamos, derecho del slide, en el cual parte de la inteligencia probablemente siga estando en el borde, pero también voy a llevar inteligencia afuera para que haya una orquestación y mediante simples clics pueda, digamos, definir cosas. La otra pregunta que tengo preparada es, ¿por qué el cambio ahora? ¿Sí? ¿Usted cómo es la visión que hay? Y hay una pregunta, sí, después, ¿qué hago con todo lo que ya compré de telecomunicaciones? ¿Sí? ¿Lo tengo que tirar, Alejandro, o qué hago? No. Primero, ¿por qué el cambio ahora? ¿No? Yo creo que la infraestructura de red está pensada para soportar la aplicación, ¿no? La idea de la infraestructura de red es poder correr las aplicaciones de negocio y poder correrlas de una manera eficiente, de una manera rápida, digamos, para que el usuario pueda hacer la tarea que está haciendo. Y lo que pasó en los últimos años fue justamente que el desarrollo en lo que es la implementación de aplicaciones sobre infraestructuras virtualizadas de data center le sacó mucho terreno de ventaja a lo que es la red. O sea, hoy cuando implementamos una solución de software de alguna aplicación sobre un esquema virtualizado corriendo en un data center, donde no nos importa el hardware, donde lo podemos escalar muy rápidamente, o sea, todo lo que hoy conocemos como cloud computing, donde podemos entrar en un portal y seleccionar qué cantidad de virtual machines o qué cantidad de CPU, o digamos, vemos recursos más que objetos físicos, vemos cantidad de memoria, cantidad de CPU, y podemos variarlo y escalarlo. Esa misma facilidad con la que hoy se puede hacer eso, no se puede hacer en la red. Entonces, de alguna manera, SDN viene a suplir esa necesidad, o sea, hacer el complemento de lo que es hoy en el terreno de la computación, el cloud computing, lo vamos a llevar a la red. La idea es que también las aplicaciones que hoy ven a los recursos computacionales, justamente como recursos y no como equipos individuales, puedan ver lo mismo del lado de la red. O sea, hoy en general, cuando pensamos en red, nosotros pensamos bien en cajas. Hay 3 switches, un balanceador de carga, hay 2 routers, y no lo pensamos como recursos. No lo pensamos como qué cantidad de recursos de ancho de banda o qué cantidad de VLANs o túneles o clases de servicio. Lo pensamos muy orientado todavía a la capa física. Entonces, SDN lo que va a traer, o por qué ahora, es justamente porque ante la evolución que hubo de un lado, de alguna manera tenemos que compensar por el otro y hacer crecer esto para que las dos cosas funcionen de una manera mucho más armónica entre ellas. Roberto, el tema de las cosas que ya tenemos ahora. Hablaste de API, yo quiero resaltarlo, porque lo dijiste, pero nosotros estuvimos ya hablando un montón durante 2 meses, todo el tema del foro. ¿Las APIs cómo intervienen con esto? O sea, ¿me van a permitir reutilizar lo que ya tengo? A ver, yo nombré, digamos, rápidamente 2 cosas durante digamos, el slide anterior. Una era que hoy existen APIs en nuestros, por ejemplo, routers o switches en el cual las aplicaciones van a poder demandar directamente cosas al hardware de red, pidiéndole recursos, calidad de servicios, delay en una red, porque a lo mejor es una aplicación crítica, es una aplicación real time. Entonces, las APIs son ni más ni menos que abrir todo ese mundo cerrado que existía antes, exponerlo, documentarlo de manera tal de que si alguien quiere pedir algo de esta red, conociendo la manera en que hay que pedir las cosas, puede interactuar directamente con el hardware de red. Eso básicamente podemos decir que es una API. Es la apertura de este mundo cerrado, que esté bien documentada, que esté bien entendible y sabiendo qué pedir, el hardware de red lo va a poder brindar. Pero puede darse otro caso, como decía, ¿tengo que tirar el hardware? La realidad es que lo que se trata siempre es de preservar y darle un tiempo de vida y que se deprecie y que llegue su momento de recambio. Entonces, otra de las variantes que expone este paraguas de SDN es el concepto de controladores. El controlador va a ser esta capa de abstracción de hardware. Simplemente el controlador va a ser una nueva caja que vamos a poner en la red. Este controlador va a hablar y va a entender los lenguajes de cada uno de los dispositivos, si es un router, si es un switch, si es un access point, lo que sea. Él va a saber cómo hablar y el que va a exponer
digamos, esas interfaces abiertas al mundo va a ser el controlador. Entonces hoy, teniendo un controlador de por medio, el controlador va a seguir hablando el mismo lenguaje del hardware nativo que yo tengo ahora. Entonces yo no necesito recambiar este hardware que está aún productivo y que tiene tiempo de vida. Simplemente agrego una capa de abstracción en el medio, llamada controlador, y a través de las APIs de este controlador o propias aplicaciones que pueda tener en el controlador voy a poder, digamos, abstraer toda la complejidad, líneas de comando y cosas típicas del mundo de IT. Y simplemente me voy a mover a través de interfaces amigables, gráficas, y con simples clics voy a poder hacer, digamos, despliegues de cosas que antes podrían llevarme tal vez días o semanas, ¿no? Lo que está diciendo va muy asociado con esta tendencia del Open Data, Open Government, Open Funciones, que me abren el juego a la parte rígida que podía hacer el hardware. La diferencia que hablaba Alejandro de salir de la parte IBM en el todo y empezar a compartir software y desacoplar de alguna manera, ¿no? Me gustaría la última pregunta, sí, cerrarla con dos palabras tuyas, Norberto, y así cierra Alejandro, con la parte de los beneficios para el negocio, porque tenemos que salir a buscar el para qué, ¿no? ¿Cómo yo salgo a vender al directorio una propuesta de valor de este sentido? A ver, las redes de datos en general tienen que cumplir un servicio hacia los usuarios finales y tienen que estar muy bien alineadas a las necesidades de negocio. Hoy pasaron a ser críticas las redes de datos. Entonces, para el CEO lo que quiere es que haya una plataforma que le permita maximizar, digamos, su revenue, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se traduce para abajo todo eso? Bueno, obviamente que la gente de servidores, para cumplir esas directivas que tiene el CEO, la mejor forma va a ser todo esto de la virtualización de los servidores. Para la gente de IT propiamente dicho, digamos, porque a veces hay que hacer unas separaciones, IT es todo, bueno, IT puede ser la parte que se dedica a la red en sí misma, IT puede ser parte de la gente que se dedica a aplicaciones, hay gente que se puede dedicar justamente a la parte del data center, ¿sí? Entonces, para poder cumplir estas metas que tiene el CEO, lo que se busca es una tendencia actual que se llama el Fast IT, ¿sí? Que tiene que ser flexible, automatizado, seguro y transformacional. Fast de las iniciales, estamos hablando. Okay. Fast, que viene también de rápido, de IT rápido, ¿no? Traduciéndolo del inglés al castellano. Que no significa que el CEO esté corriendo de un lado para el otro. No. Significa que la red en todo su conjunto pueda responder de una manera más rápida hasta a las necesidades de negocio, ¿no? Entonces, una de esas cosas puede ser, bueno, ¿qué pasa en la red? Que haya mayor visibilidad, que la red retroalimente a las aplicaciones cuando pueda haber algún problema, que las aplicaciones demanden cosas de la red, que la gente de IT tenga más tiempo disponible para ver el futuro y no estar corriendo detrás de los problemas. Por ejemplo, un problema típico que hay en IT se nombró la parte de seguridad. ¿Qué pasa cuando hay un ataque en la red? ¿Cómo se reacciona? Hoy se trata, digamos, se maneja de forma reactiva todo este tema de problemas en la red. Entonces, también se hablaron de cosas en la nube. Imaginemos lo siguiente, y ya no estoy hablando de futurología, sino de una realidad y que tiene que ver con el negocio. Imagínense que hay un ataque en la red. Yo tengo un IPS, un dispositivo que está escuchando tráfico y detecta este ataque, ¿sí? En la manera tradicional eso generaba una alarma, esa alarma hacía que alguien mirara, investigara y tratara de remediar el problema. Pero dentro de este concepto de Fast IT, imaginémonos que este IPS, en vez de avisarle a la gente de IT, se conecta por la nube, ¿sí?, a un centro de remediación. Fantástico. Dice, mira, estoy detectando este problema, estoy viendo este tráfico fuera de lo normal. El centro de remediación, como en realidad está en la nube y está atendiendo a problemas probablemente de todo el mundo, probablemente haya visto este comportamiento anómalo. Y él dice, ¿sabes qué? Para esto hay que aplicar estas políticas en la red. Roberto, le voy a dejar los últimos 4 minutos y eso lo vamos a complementar seguramente con Ignacio al cierre, porque es un bloque de seguridad y es fantástico para resaltar eso, el tema de la inteligencia, de cómo se rearma la red. Alejandro, con tus reuniones con gerentes de sistemas, ¿qué expectativa tenemos? ¿Qué te están reclamando? Hay de todo. Hay de todo. Yo creo que hay tres grandes grupos de beneficios que se pueden encontrar en SDN, que tienen que ver justamente con estas 3 capas que surgen del desacople de la capa de control y de la capa de forwarding. Por un lado, el más simple, el más directo, pero quizás el que, yo no lo pondría en el top número 1 de beneficios,
es que el hardware va a empezar a ser más simple y más uniforme. O sea, vamos a tener hardware más, digamos, que no sea de un vendor específico, vamos a tener de alguna manera posibilidad de mezclar o de interoperar con hardware de una manera mucho más dinámica. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que el mercado justamente del hardware se vuelva un mercado más dinámico. Más dinámico de lo que es hoy, por lo menos. Entonces, ese mercado dinámico del hardware nos va a traer seguramente beneficios en el sentido de los costos. Y ahí es donde nosotros vamos a poder sacar, de alguna manera, una ventaja a nivel de inversiones en lo que es hardware, ¿no? Entonces, en la capa de forwarding yo veo una proliferación y una cantidad de players que por ahí hoy no están en el mercado, que van a sentirse interesados en entrar en este mercado. Después está la capa de control, y la capa de control es la que nos da un montón de beneficios en lo que es eficiencia. O sea, ahí es donde están este tipo de ejemplos que tienen que ver con la automatización del provisionamiento. Cuando hoy nosotros tenemos que, por ejemplo, implementar una política de Bring Your Own Device o una política de seguridad específica para una aplicación nueva, probablemente haya que reconfigurar una N cantidad de firewalls con los switches que están conectados, más routers. Y uno por ahí termina teniendo que configurar 300 equipos, 500 equipos, depende del tamaño de una red LAN WAN que uno tenga en una empresa. Y eso es una tarea que, si bien es posible, digamos, lleva muchísimas horas hombre. Y esas horas hombre, digamos, es un costo, y esas horas hombre son riesgos de errores, y esas horas hombre también es un tiempo mínimo que tarda en implementarse esos cambios. Entonces, ¿qué pasa? Con SDN, al tener una única capa de control, que en una sola instancia de software uno tiene un router virtual que controla una N cantidad de equipos físicos que están abajo, y uno está abstraído justamente no importa de qué marca son, qué lenguaje de programación tienen, al poner un solo comando, ese comando, o una serie de comandos, automáticamente se cargan en todos los equipos. Entonces, reglas de políticas de seguridad, lo que se llaman las reglas con mucha granularidad. Yo quiero poner una regla para todo aquel usuario que entra con un teléfono smartphone y quiero que tenga derecho digamos, a entrar a tales recursos de la red. Bueno, si eso lo quiero cambiar o lo quiero modificar con cierta frecuencia, no puedo reconfigurar 300 switches más 2 firewalls más X cantidad de routers con esa frecuencia que tenemos. Entonces ahí es donde SDN te da esta posibilidad de, ante pocas líneas de comando, configurar múltiples equipos y además esas líneas de comando totalmente abstraídas del hardware de base que tenemos. O sea, no tengo que tener un experto en este vendor, otro experto en el otro vendor y por ahí contratar un tercero porque tengo pocos equipos del otro y no lo conozco. O sea, una capa de control que te garantiza esa rapidez para la implementación de cambios. Y esto también viene de la mano de NFV, que es la capa de virtualización. NFV, Network Function Virtualization, que justamente es un compañero de SDN que nos va a permitir implementar firewalls o routers o switches de manera rápida y de manera virtual sobre una estructura de hardware única, ¿no? O sea que esos son dos beneficios que se ven en la parte central de la capa de control. Y después está la capa de aplicaciones, porque yo en la capa de aplicaciones voy a tener realmente la inteligencia de la red, y ahí es donde voy a estar corriendo el ruteo, donde voy a estar corriendo el soporte a protocolos. ¿Y ahí qué ventajas puedo tener? Bueno, justamente ahí hay un manejo, por ejemplo, de VLANs o de túneles mucho más rápido, mucho más eficiente. Hay un manejo del balanceo de tráfico también más eficiente, o del reenruteo, del reenrutamiento. ¿Qué pasa hoy? Hoy uno en general el balanceo de tráfico lo termina haciendo casi al lado de los servidores. O sea, cuando uno quiere balancear tráfico en un data center, termina balanceando tráfico en la puerta de entrada de ese data center. Uno no está balanceando tráfico en el camino punta a punta de entre usuario y aplicación. Con una solución de SDN, donde uno tiene una única unidad o un único router virtual que controla toda la red, ese balanceo de tráfico se puede hacer rápidamente sobre todo el camino, digamos, del tráfico entre el usuario y la aplicación, no solamente en la puerta de entrada. ¿Por qué? Porque yo tengo una entidad inteligente que tiene control sobre todo el hardware, que puede tomar decisiones, digamos, programadas pero autónomas, y que pueden hacer que ese balanceo de tráfico tome decisiones mucho antes de que el tráfico recién llegue al data center. Entonces ese es un ejemplo de cosas que hoy se podrían hacer con muchísimo script, pero no son elegantes de alguna manera, y con mucho riesgo y muchas veces ni siquiera son posibles de hacer. Con SDN es algo natural, digamos, es algo
que son tecnologías, digamos, una tecnología que te lo permite. Entonces, para mí, en este campo de las aplicaciones es donde está el verdadero valor, porque es donde vamos a poder implementar, por ejemplo, y también no quiero mencionar mucho sobre eso, pero el DDoS es algo que es mucho más fácil de implementar con una estructura SDN y mucho más, va a ser mucho más costo efectivo de implementar con una estructura que ya maneje SDN que como se hace hoy, que es con, digamos, hardware dedicado, con puntos de inspección de tráfico. O sea, hoy se hace de una manera, pero se hace de una manera más compleja. Entonces, de esa misma manera, cosas que hoy por ahí, digamos, no son novedosas en sí, porque balanceo de tráfico lo venimos haciendo hace años, de DOS se puede hacer. Hay muchas cosas que hoy, digamos, no son novedades, pero se van a hacer mucho más fácil y mucho más eficientemente con SDN. Y yo creo que va a haber muchas cosas más que hoy todavía no nos imaginamos, pero van a estar en ese Application Store que va a tener SDN y el administrador de la red va a entrar a ese Application Store y se va a bajar algo a la red y esa aplicación, digamos, se va a poder implementar en una red de manera muy rápida y con muy bajo riesgo. That's all. Mucho. Alejandro, Norberto, un fuerte aplauso para ellos.